Hoy nuestra invitada es la doctora Giselle Silva, que se doctoró en filosofía en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Zúrich, en el campo de psicopatología de niños y adolescentes, y además es licenciada en psicología clínica en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Su obra más reciente tiene varias, que ya la mostré además, se titula Las vivencias de los niños hospitalizados, desde sus dibujos y testimonios. Recordarán que mostré este libro en un programa anterior. Bien, de modo que le damos la más cordial bienvenida. Y antes de entrar propiamente en materia, quiero someter a la consideración de mi invitada lo siguiente. Al niño se le ha considerado históricamente de diversas maneras, ¿no? Como adulto pequeño, como tabula rasa, como una hoja en blanco en la que no se ha escrito nada, como estorbo, ¿no? Eso ocurría en los siglos XVII y XVIII. Badinter se ha ocupado extensamente y documentadamente de esto, como recurso económico, como propiedad, y finalmente como centro, ¿no? Como el centro de todos los cuidados y merecimientos, ¿no? Eso es del siglo XX, ¿no? Yo recuerdo, y mi padre me comentaba esto, ¿no? Que el movimiento se inició en los países nórdicos, particularmente en Suecia, ¿no? Y se habló en el siglo XX del siglo del niño, cosa que nunca se había ocurrido, ¿no? Y entonces se comenzó a revalorar y a ver la importancia de la niñez y, en fin, ¿no? Se comenzaron a implementar programas, cursos, todo lo demás. Pero antes esto no ocurría, ¿no? Entonces se tuvo que esperar el advenimiento del siglo XX. Entonces la pregunta que quiero formularle es ¿por qué se tuvo que esperar tanto tiempo para considerar positivamente al niño? Bueno, yo pienso que es un tema también de evolución de la humanidad, ¿no? Porque de alguna manera los niños y los adultos son conceptos relativos. O sea, si se habla de niños es porque hay un adulto. Y el hecho de que siempre históricamente, digamos, la humanidad haya estado como centrada en el adulto es bastante, por decirlo de algún modo, egocéntrico, ¿no? En función, digamos, de ese adulto que construía la sociedad. Entonces, el hecho de que los niños empiecen a ocupar una posición social cada vez más valorada habla también de un equilibrio, ¿no? De perspectivas, un equilibrio de estos, digamos, de estos dos conceptos que finalmente son construcciones sociales, pero que son necesarias para que haya una armonía, digamos, con relación a la convivencia social, porque el grupo, digamos, la población mundial de niños es inmensa, ¿no? Es realmente importante. Entonces, pienso que se trata de una cosa de ese tipo, de esa naturaleza. Porque yo recuerdo que también ocurrió algo muy parecido o igual con la juventud. Stefan Zweig, en su autobiografía, hablando de la juventud de su tiempo, dice muy concretamente y da ejemplo que en su tiempo ser joven era una desventaja, porque ningún joven era enteramente confiable, de modo que no se le podía pues confiar un puesto de importancia, de una dirección, ¿no? Y entonces cuenta que tenía amigos que aparentaban vejez, ¿no? Se dejaban barba, se dejaban crecer la panza para parecer un hombre de 40 años y tenían 20. Ahora es al revés más bien. Claro, pero entonces también ese es un fenómeno relativamente reciente, ¿no? Sí, o sea, los jóvenes de haber sido una población también invisible, incluso para la legislación, ¿no? Han pasado, digamos, por ejemplo en el Perú a partir de los años 80 recién, a ser, digamos, una población mirada, reconocida, incluso considerada como, digamos, como una fuerza importante, ¿no? A nivel político. Pero yo creo que también eso va ocurriendo con esta evolución que menciono, ¿no? Bien. Después, también una cuestión de carácter general, ¿no? Y es acerca del uso de los términos experiencia y vivencia, que yo veo que usted los usa prácticamente como sinónimos, ¿no? Aunque desde mi punto de vista no son sinónimos, ¿no?
digamos, una definición muy general de experiencia, ¿no? Es el hecho, ¿no?, de que conozcamos o sintamos o presenciemos algo. Tuve la experiencia de tal cosa. También se puede decir que es la captación o la aprehensión, ¿no?, de una cosa y que sirve para formar conocimiento de tal cosa, así aprendida o captada, ¿no?, por los sentidos. Luego también se puede decir experiencia, digamos, de la práctica que uno adquiere, ¿no?, en tal o cual oficio, en tal o cual actividad, y se dice, por ejemplo, fulano tiene mucha experiencia, ¿no? O sea, tiene mucha práctica. ¿En qué sentido, antes de entrar en el caso del término vivencia, en qué sentido ha usado el término experiencia? Experiencia está usado en este contexto, este libro, como un acontecimiento, como un hecho, como un evento que ocurre en la vida, en este caso de los niños hospitalizados. Claro. ¿No? Entonces, en el inglés, por ejemplo, cuando yo he querido buscar para hacer un resumen, experiencia y vivencia efectivamente aparecen, digamos, como términos muy similares, ¿no? Pero en este caso es un hecho, un acontecimiento, que es la hospitalización, ¿no? En cambio, el término vivencia está más asociado a lo que implica también una representación de esa experiencia en la mente, ¿no? Una construcción, un hecho de que se asocia a los afectos, se asocia las interpretaciones que el niño da a este hecho, a este acontecimiento o experiencia. Yo publiqué hace algunos meses en el diario El Comercio un artículo titulado La vivencia. Y recordaba en ese artículo que este término es creación del filósofo español José Ortega y Gasset, que con este término tradujo el alemán Erlebnis, ¿no? Bueno, es centenario el vocablo, porque, bueno, va a ser centenario, porque hay un texto de Ortega de 1913 donde él usa por primera vez el término vivencia. Es un texto acerca de la sensación, ¿no? Y él pone un pie de página extenso, ¿no?, explicando este término, ¿no? Que tampoco en alemán es muy antiguo, porque me parece que es una introducción del filósofo Dilthey. Bueno, pero dejando eso de lado. Él indicaba el hecho de que, a diferencia de la simple experiencia, ¿no?, la vivencia modela, modifica y construye nuestro carácter y personalidad. O sea, es una experiencia única, íntima, intransferible, ¿no? Lo cual no ocurre, pues, con la experiencia siempre. Por ejemplo, yo puedo decir, voy a tener la experiencia de ver un eclipse. Voy y veo un eclipse de luna o un eclipse solar. Y ahí punto. Claro, ¿no? es algo que pasa. Claro, pero eso no va a modificar mi manera de ser, ni mi personalidad, ni va a influir en mi carácter, ¿no? Pero cuando eso ocurre, entonces, Ortega decía que es recomendable y propio hablar de la vivencia, ¿no? Sí, es como que incluye también dentro de este concepto de la vivencia la subjetividad de la persona, ¿no? Su historia, que se va como acumulando en lo que va configurando una percepción de un hecho, ¿no? De algo que uno vive, un acontecimiento, como decía. Claro. Ahora hay otro aspecto que también me parece bien significativo, ¿no? Y que yo lo conversé a diferente propósito, pero porque el tema era otro, ¿no? En una oportunidad aquí mismo en el canal. Si no me equivoco, con Carmen María Pinilla, que es la especialista en Arguedas, ¿no? Y entonces en algún momento se tocó este asunto de la vivenciación y de la vivencia, ¿no? Y ella entendía la vivencia como algo que está sujeto a la voluntad. Entonces, por ejemplo, me decía, Arguedas podía ir a la Peña Pancho Fierro a vivenciar la marinera de Lima. Y yo le dije, ahí sí no, porque la vivencia, tal como yo la entiendo, no está sujeta a la voluntad, está en el mismo nivel que la intuición. Yo no puedo decir, voy a intuir esto, no. Es un conocimiento no racional, instantáneo, ¿no?, que te ocurre o no. Entonces, igual, yo no puedo decir, voy a vivenciar el swing en el jazz. No,
no es así. Entonces es una sucedencia o es una ocurrencia, pero no es una querencia, porque entonces sería muy fácil vivenciar cualquier cosa, va a decir yo quiero vivenciar esto y ya está, lo vivencia. No es tan sencillo. Entonces el asunto me parece más complejo, porque si es así, yo no digo que necesariamente sea así, ¿no? Si es así, entonces tiene que hilar fino el investigador, ¿no? Para poder discernir lo que es vivencial para el niño hospitalizado y lo que es simplemente experiencial, ¿no? Sí, en ese sentido, vuelvo a repetir, como que tiene que ver mucho con esta subjetividad y que arrastra en la construcción de esta vivencia la propia historia de cada persona, ¿no? Como que ingresa en el escenario. Porque, por ejemplo, un niño hospitalizado tiene la vivencia de que el médico, digamos, que lo está tratando, ¿no es cierto?, es una persona agradable, es una persona que lo trata bien, él se siente cómodo y de pronto todo empieza a tomar un color, digamos, afectivo, ¿no?, grato para este niño. Eso no solamente va a estar asociado a un trato específico que el médico le ha dado, sino también ahí va a incluir él sus experiencias pasadas, este niño, ¿no?, con otros médicos en otros hospitales o con sus figuras incluso de padre, ¿no?, con sus maestros, qué sé yo. Entonces va a ser como una especie de crisol, ¿no?, donde esta subjetividad se va como que acomodando y esta vivencia se va poblando no solamente del hecho real, sino también de otros aspectos históricos de la propia persona, ¿no? Pero de hecho que el presente, la experiencia actual que se está viviendo, en este caso en el hospital, tiene pues una influencia inmensa en esta vivencia que se reporta, ¿no? Y de eso trata este libro básicamente. Bien, vamos a hacer acá la primera pausa y ya regresaremos.